Conocer la historia es recorrer en su pasado sus verdaderos orígenes. Según cuentan, los sucesos en la gran mayoría de los pueblos de Santa Fe se originaron con la llegada del ferrocarril. Entre uno de ellos es la localidad de Santa Teresa, que se fundó en el año 1889. Remitiéndonos en un viaje en el tiempo, allá por 1840, a través de los puertos de Buenos Aires, llegó el deporte, que más adelante se convertiría en el preferido de toda la Argentina. Data la historia que los inmigrantes ingleses buscaban una mejor calidad de vida en nuestro país y trajeron con ello un juego para entretenerse en los ratos libres: el fútbol. Después de un tiempo, este deporte llegó a tener más auge y resonación, llevando a que aproximadamente en el siglo XX el fútbol comenzara a recorrer un largo y duro proceso de popularización, lo cual desencadenó una creación masiva y explosiva de clubes en el interior del país, donde con el correr de los años desarrollarían las ligas locales. De este modo nace en esta comunidad el Club Social, Deportivo y Mutual Olimpia. En este pueblo todo comenzó alrededor del taller de don Ernesto Ulio, taller de herrería y carpintería, ubicado en la calle Hernandarias al 400. De allí surge precisamente el nombre Club Talleres. En los amplios terrenos que disponía a su alrededor, frente a la estación ferroviaria, estuvo la primera cancha. Ahora, cambiando de tema y concentrándonos en lo que es una de las variadas instituciones del pueblo, como es el Club Olimpia, actualmente. Y según por datos que hemos estado averiguando, es verdad que los guardas y empleados ferroviarios de la compañía inglesa, allá por los inicios del nacimiento del pueblo, al comenzar con la práctica del fútbol, llevaron a la necesidad de crear el club. Más que el club fue, los ingleses lo que trajeron fue el fútbol en sí. Acá el fútbol no se conocía. Cuando vienen los ingleses con el ferrocarril se concentran mucho en Rosario, sobre todo aquellos que eran jefes, ¿no es cierto? Jefes de estación, guardas, empleados, y comienzan a jugar el fútbol en Rosario, ¿no es cierto? Y es un poco el nacimiento de lo que fue Rosario Central. Y esos mismos empleados, maquinistas, guardas, que después transitaban las vías hacia el interior y que quizás paraban en todas las estaciones, fueron los que trajeron el fútbol, porque no se conocían. Entonces, cuando estaban aquí en la estación y había un poquito de tiempo, que paraban los trenes para hacer alguna combinación, se cruzaban enfrente, que había un descampado, y jugaban a la pelota, jugaban al fútbol. Y eso fue haciéndose aquí popular dentro del pueblo, y terminaron por fundar un club que se llamó Club Talleres, precisamente porque estaba detrás del taller de Ulio. Pero ya eran gente del pueblo nuestro. Lo que los ingleses trajeron fue la práctica del fútbol, a tal punto que ellos, la camiseta, por ejemplo, Rosario Central, la azul y amarilla, que es un poco una idea inglesa de la primera distinción, con el fútbol también se trasladó al interior, es decir, la camiseta del Club Talleres nuestro era azul y amarilla. Y después, bueno, ya cuando entraron más que a un picado de fútbol, que lo jugaba gente de acá a la tardecita, empezaron a competir entre pueblos. Ese mismo Club Talleres se denominó Santa Teresa Fútbol Club, que permitía un poco identificar al pueblo en esas competencias entre pueblos, ¿no es cierto? Y después ya sí se transforma en Club Olimpia en el año 22. Pero fue todo así un proceso: primero el Club Talleres, después el Santa Teresa Fútbol Club y después el Club Olimpia. ¿Y quién fue el fundador del Club Olimpia? El Club Olimpia, bueno, había una serie de comerciantes, prósperos comerciantes acá del pueblo, entre ellos la familia del Tedesco,
Y bueno, lo fundan sobre todo gente con algún poder adquisitivo importante donde pueden aportar también para que el club pueda nacer. Y entre todos, bueno, compran, primero alquilan y después compran el lugar donde están ahora, ¿no? Por ese entonces, un grupo de facturas amarillentas y escritas en pluma nos da pie a los gastos referidos al campo deporte. Aparecen recibos de 50 pesos en el año 1920 y a 60 pesos en el año 1921 por el alquiler de 2 hectáreas de campo. Situadas a la orilla de este pueblo, se trata sin lugar a dudas del actual campo de deportes del Club Olimpia. ¿En qué año adquirieron su personería jurídica? Bueno, la personería jurídica del Atlético, yo entiendo que tiene que haber sido en el 22, en el 1922. ¿Y podría hablarnos de los estatutos? Y los estatutos, bueno, los estatutos tienen, digamos, sus capítulos de derechos y obligaciones, es decir, cuáles son los derechos que tengo yo como socio del club y cuáles son las obligaciones que el socio tiene para con el club. ¿Y cuáles son los órganos de gobierno de la asociación actual? Bueno, el órgano máximo del club es el Consejo Directivo, que está constituido por un presidente, secretario, tesorero, vocales, titulares y vocales suplentes, y después un cuerpo colegiado que hace a la sindicatura, que en otro tipo de instituciones es unipersonal y acá es colegiado. Son 3 síndicos titulares y 3 síndicos suplentes. Ese es el órgano principal. Después de ahí dependen las subcomisiones. Nosotros tenemos de fútbol de inferiores, de vóley, y después tenemos la administración, que depende directamente del consejo directivo, con un gerente, la mutual, que a su vez es gerente de todo el club, porque Olimpia no tiene dividido lo que es la parte de mutual de crédito con lo demás, sino que es todo una sola entidad, y el departamento de crédito, como bien lo estoy diciendo, es un departamento. Claro. Después está el de fútbol, de vóley, en fin, y demás. Así que la estructura administrativa es vertical, ¿no? Desde el organigrama, desde el consejo directivo hacia la administración, y la administración con las distintas ramas, que son subcomisión y demás, como lo dije al principio. ¿Cómo se crea el nombre del club? Mira, el club nace más que nada por una cuestión de que en el año 1920 impactó mucho en todo el mundo los Juegos Olímpicos que se hicieron en un país que ahora no me acuerdo, pero el mundo venía de una guerra, de la Primera Guerra Mundial, en el año 1914, y después, cuando termina la guerra, esos juegos se denominaron Juegos de la Paz, precisamente como para
darle un sentido un poco a la terminación de la guerra. Entonces, en el año 22, la gente que funda Olimpia le dedica ese nombre a las Olimpiadas, es decir, le pone Olimpia por las Olimpiadas, diríamos. Y también, si nos remontamos al primer estatuto del club, el club no tenía como objetivo ser un club de fútbol. Era un club que más vale, en sus estatutos decía que se creaba para la práctica del deporte, todo tipo de deporte al aire libre, ¿no? Carrera, ciclismo, tenis, bueno, todo tipo de deporte. Obviamente hoy lo más importante que hace el club y quizás el mayor presupuesto que el club le dedica hoy es al fútbol, pero en realidad se fundó con esa visión, con la visión de que la gente practique deporte. Si retrocedemos en el tiempo, ¿cuáles fueron los primeros símbolos representativos del club? La mayoría de los integrantes de la comisión del Club Olimpia, de su fundación en 1922, eran de Newell's Old Boys y querían poner la camiseta de Newell. Pero dos miembros de la comisión eran fanáticos de Rosario Central. Entonces no querían de ninguna manera que fuera la camiseta de Newell. Y transaron que se tuviese una camiseta con los colores rojo y negro, pero que no se tocaran. Es decir, que una franja blanca más angosta, mucho más angosta, dividiera esos dos colores. Entonces está el rojo, blanco, negro, blanco, rojo y así sucesivamente. ¿Y alguna vez se animaron a soñar con las instalaciones con las que cuenta hoy en día el club, como pileta de natación, cancha de fútbol, vóley, tenis, gimnasio y demás? ¿Cómo no vamos a soñar si nosotros cuando éramos chicos no teníamos la posibilidad de tener un natatorio como tiene hoy Olimpia? Realmente fue una inmensa satisfacción poder lograr eso, como así también el gimnasio cubierto. I let it fall, my heart, and as it fell, you rose to claim it. It was dark, and I was over, until you kissed my lips, and you saved me. My hands, they were strong, but my knees were far too weak. Continuando en su historia, en la década de los 50 se encontraba un pueblo distinto al de sus comienzos, ya que el tránsito de los automotores iba creciendo día a día y en los hogares se contaba con luz eléctrica. El suministro eléctrico permitía otros tipos de confort. En los hogares se podía escuchar al menos la radio. La Segunda Guerra Mundial había terminado. El Club Olimpia se mantenía firme en sus principios de orígenes. Por esa época funcionaba en Santa Teresa el Club Social. ¿Es verdad que el club antes estaba como asociado o estaba unido con el bochín? Mirá, lo primero que pasa en la fusión del club es que se junta con el Club Social. Precisamente lo que yo te decía, en el año 1954 funcionaba acá un club social que se había formado para que la gente vaya y haga eso que te decía, la relación social. Jugaban al ajedrez, hacían bailes, jugaban a las cartas, pero ese club no tenía campo de deporte, es decir, lo único que tenía una actividad social. Y el Club Olimpia tenía campo de deporte y no tenía la sede social. Entonces se juntan en el año 54 y forman el Club Social y Deportivo Olimpia. ¿Me entendés? La palabra social proviene de esa fusión que se hizo con el Club Social. Y ahí, bueno, el Club Social le aporta la sede al Club Olimpia y el Club Olimpia ya le comparte con todos los socios del Club Social el campo de deporte.
Después, el club tenía muchas prácticas, por ejemplo, de bochas, en lo que es donde estuvo el Club Independiente, ahí frente a la Avenida Sarmiento, y lo que es hoy la Ferretería Milo. Todo lo que es Ferretería Milo hoy había 2 o 3 canchas de bocha que pertenecían al club. Y bueno, llegó un momento en que, por una decisión de la comisión directiva, deciden hacer la sede social, que hoy está allá en el campo de deporte, pero para poder hacer esa sede nueva, como la querían hacer nueva y grande, tenían que vender donde estaban. Entonces empezaron a vender por pedazos, y el pedazo primero que venden fue la cancha de bocha. Y ahí se enojaron los que practicaban bochas, o los que jugaban a las bochas, porque viste, cada uno tenía un deporte preferido dentro del club. La idea del club era que en esa sede social nueva le iban a hacer una cancha de bocha, pero no era en forma inmediata, es decir, que vendían en un lado y al otro día ya tenían la cancha de bocha. Era todo un proceso que llevaba a esperar y a esperar la parte constructiva. Entonces, bueno, se juntaron todos los que practicaban bochas y se sentían un poco desplazados del club y formaron el Boching Club. El Boching Club sería hoy, mirado así a la distancia, un desprendimiento del Club Olimpia, es decir, gente del Club Olimpia que se desprende y forma el Boching Club. Y haciendo una investigación me comentaron que un jugador reconocido que salió acá, que fue, no sé si recuerdas, Petaco Carbonari. Bueno, a Petaco Carbonari yo hice la negociación con Rosario Central. Y en una de las revistas que nos han proporcionado ustedes, también encontré sobre un jugador de vóley, Javier Menotti. Sí, Javier ha sido jugador de vóley, pero además Javier ha sido profesor. ¿Cuándo comenzaste a jugar al vóley? Bueno, mirá, en el club nosotros más o menos, porque jugábamos al fútbol y el vóley lo hacíamos ahí medio de hobby, digamos, y aproximadamente empezamos a jugar, qué sé yo, unos 10, 12 años, de los 10 años, bueno, que arrancábamos a jugar entre nosotros. En esa época no había un profesor de vóley, no había una actividad del vóley que se competía en una liga, digamos. Entonces íbamos ahí a la cancha de básquet que está ahora y jugábamos ahí entre nosotros al aire libre. En ese momento no existía gimnasio, no existía nada, pero más o menos entre los 10 y los 12 años arrancamos a jugar. ¿Qué podría decirnos sobre las maravillosas experiencias que viste en el vóley? ¿Algunos datos para aportarnos? Y mira, las maravillosas experiencias que vivimos en el vóley fue la gran cantidad, bueno, primero la experiencia de vida, de salir de acá de Santa Teresa y llegar al club como Rosario Central. Y justo en esa época que yo estaba jugando en Rosario Central, estaba jugando Petaco también, entonces éramos los de Santa Teresa, entonces había toda una vinculación. La verdad que esa parte de esa experiencia estuvo muy linda ahí en el club. La verdad que la gente del club me brindaron todo su cariño, todo un apoyo, ¿viste? Vos por ahí venís de un pueblo solo y por ahí hay cosas a veces que se complican, pero bueno, esa parte es muy linda. Después toda la parte de la competencia, hemos viajado por todo el país con el tema del vóley, hemos viajado a países limítrofes también a jugar torneos, ¿viste? Y lo que me pasa hoy, que por ahí a veces voy acompañando a mis hijas a algún torneo o a algún lado y me sigo encontrando con gente conocida, gente amiga, gente que solamente competí y bueno, y hoy no deja de ser un saludo, un que hacer, como andar, con gente que a lo mejor hace 10 años que nos encontramos en una cancha y nos ponemos a charlar un rato, así bueno, la amistad que te deja, la cantidad de gente conocida, la verdad es una experiencia muy linda y eso te lo da el deporte. Yo creo que el deporte te da eso maravilloso de la
relación con el otro, de la experiencia que después te sirve para la vida propia de cada uno. La verdad que yo amo el deporte y también trato de transmitírselo a mis hijas para que sigan el mismo camino, y más allá de que jueguen al vóley o algún otro deporte, pero siempre que el deporte esté dentro de nuestras vidas, ¿no? ¿En qué momento comenzó usted en Olimpia? Bueno, yo empecé a trabajar en el año 78 en el Club Olimpia. Yo empecé a trabajar en el Club Olimpia porque comencé en la escuela primaria y bueno, la gente que estaba en la comisión del club me vino a buscar para ver si podía ir a trabajar y comenzamos. Bueno, fue una época que el club siempre venía hacia deporte. Yo lo que más recordaba del Club Olimpia era, anterior a haber empezado a trabajar, era lo del básquet, que era el deporte que, bueno, a unos más les gustaba. Y ahí empezamos y en el año 79 se comenzó en la liga y sigue haciendo, bueno, todavía siguen, por lo que sé, que siguen jugando en los torneos de todas las inferiores y de primera. Después se comenzó con el vóley, bueno, en el vóley después, como se necesitaba gente que esté más especializada en el deporte, empezó a venir un profe, ahora no me acuerdo los nombres, después tuvo Javier y bueno, ahora está la negra, que sigue ella. También dentro de las actividades que se hacían y se siguen haciendo en el club son la colonia, que hace del año 83 que el Club Olimpia tiene colonia. Al principio la primera colonia vino como parte del Ministerio de Educación de la provincia y después lo empezó a realizar el club. En lo que leímos encontramos que durante la época usted realizaba campamentos con esta institución. ¿Cómo fue la idea de poder hacerlo? Cuando empezamos nosotros, sí, los campamentos tienen medio uno, acá es más muy nombrado, los campamentos de Santa Teresa y de uno, todo, pero si yo le cuento la historia, cuando empecé a trabajar, a estudiar educación física, imagínense, por el año 73, 74, es decir, nosotros en mi vida había hecho un campamento y cuando fui, sí, me gustó la idea, pero había un montón de situaciones que me costaban manejar los campamentos. Bueno, como yo antes de venir a trabajar acá, estuve trabajando en Carcarañá y hubo un profe que me reemplazó a mí cuando me tocó el servicio militar y empezó a hacer campamento y los chicos se engancharon y bueno, no me quedó otra que empezar a hacerlo también. Entrando en la etapa ya más reciente de la historia del club, tenemos que el 3 de mayo de 1979 se crea la Mutual para brindar a los socios asistencia financiera, médica y otros servicios, quedando de forma definitiva como actualmente se conoce Club Social Deportivo y Mutual Olimpia.